Las biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva. Es decir, son la base química que permiten subsistir al ser vivo. Las más necesarias son el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. Se clasifican en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas que se forman de manera ordinaria por acción de fenómenos físicos y químicos. Están formados por elementos conocidos, suelen ser iónicos o covalentes. Entre ellos se encuentra el agua, sales minerales y gases. Están formados por átomos de carbono, el cual pueden formar enlaces covalentes con otros átomos para formar una gran diversidad de moléculas. Entre las biomoléculas orgánicas se encuentran los carbohidratos, los lípidos, proteínas y nucleótidos, que a continuación vamos a especificar cada una de ellas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son una molécula que es un macronutriente, fuente de energía primaria de los seres vivos. Se caracteriza por almacenar energía, ser combustible celular, produce la fotosíntesis, formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y conocido también como azúcar, almidón y glucosa. Las funciones son energéticas, ya que producen energía de uso inmediato y reserva en los organismos. Y estructural, son importantes en el componente exoesquelético de las plantas y de los insectos. Se clasifica en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son formados por una molécula de azúcar. Son los más simples y tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Entre ellos se encuentra la glucosa y la fructosa. Los oligosacáridos son los que tienen 2 disacáridos y 10 azúcares. Los disacáridos, es decir, son compuestos de 2 monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado enlace glucósido con la liberación de la molécula del agua. Y los polisacáridos tienen sobre 10 moléculas de azúcar. Son las que están formados por miles de unidades de monosacáridos, generalmente por la glucosa. Entre ellos están el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina. Ahora vamos a hablar sobre los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas constituidas por carbono e hidrógeno y en menor medida de oxígeno. Se caracteriza por tener en su estructura moléculas hidrófobas. Las moléculas hidrófobas son las moléculas que son de estructura apolar, es decir, son insolubles a las moléculas como el agua, que son insolubles. Es decir, que las hidrófobas son moléculas apolares que no interactúan con los solventes polares, como el agua. También tiene moléculas hidrofílicas o polares, que son moléculas que interactúan con las moléculas apolares y se asocian efectivamente. La función de los lípidos es de reserva, es el principal reserva de energía del organismo. Estructural, forma bicapas lipídicas, recubre lipídicas de las membranas, recubre y da consistencia y protege a los órganos. Biocatalizadora, favorece reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Transportadora,
ya que transporta los lípidos desde el intestino hacia su destino mediante la emulsión. Bueno, se clasifica en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se clasifican en simples y compuestos. Los simples contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos se encuentran los aglicéridos, las grasas, aceites y los séridos que son la cera. También se clasifican en los complejos. Los complejos son, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros elementos como un glúcido. Entre ellos se encuentran los fosfolípidos, fosfoglicéridos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos. También se encuentran en la clasificación los lípidos insaponificables, que son los que no pueden hidrolizarse. Y eso quiere decir que no tienen una reacción química entre la molécula de agua y otra molécula para poder realizar otra molécula química. Entre ellos se encuentran los terpenoides, esteroides y las prostaglandinas. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son una macromolécula que constituye el principal nutriente de formación de músculos, tejido y está formado por cadenas de aminoácidos. Las funciones de las proteínas es permitir la hidrólisis, que la hidrólisis ya mencionada es la reacción química que tiene la molécula de agua y otra para poder formar una especie química. Entre otras funciones de las proteínas está almacenar energía, transportar por la hemoglobina y la hemosiamina, formar hormonas y formar proteínas estructurales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características que tiene cada uno de estos ácidos nucleicos. En el ADN, cada nucleótido formado por la cadena de ADN está constituido por una base nitrogenada que está constituida por la adenina, guanina, atosina y timina, la desoxirribosa, que son es azúcar y de los 5 carbonos, el fosfato, que es el que está unido al quinto carbono de la desoxirribosa. En el ARN es una cadena de nucleótidos formados por base nitrogenada, adenina, guanina, atosina, con la diferencia que el ARN no tiene timina, sino tiene uracilo. También está constituido el ARN por el ribosoma, que es el segundo carbono de ribosoma, tiene el enlace con agua, mientras el desoxirribosa no. Y el fosfato está unido al quinto carbono de la desoxirribosa. En el ARN hay 3 tipos de ARN. Está el ARN mensajero, que es el que lleva la información genética, el ARN de transferencia, que transfiere aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteína, y el ARN ribosomal, que es el que forma ribosomas cuya función es síntesis de proteína. Bueno, esto era todo lo que quería exponerles. Muchas gracias y que tengan un buen día.